lugar, la primera letra es el tipo de contenido que tengo, que en este caso, en el caso de AP10 noviembre, es un fichero normal. Lo sé porque me pone un guioncito, que eso quiere decir que es un fichero regular. En cambio, si apareciera una D es un directorio, si apareciera una L es un enlace, un link, como los enlaces físicos o simbólicos que creamos la semana pasada. O, por ejemplo, podría ser un fichero de bloques, un fichero de caracteres, dependiendo del símbolo. ¿De acuerdo? Y a continuación me aparecen los permisos que se aplican en este caso. Después tenemos el número de enlaces que tiene este contenido, el propietario que ha creado este contenido, el usuario que lo ha creado. Después el grupo al que pertenece el usuario que lo ha creado, el grupo primario, el tamaño que tiene, que en este caso es 274, y a la fecha a la que se modificó, que es el 10 de noviembre a las 9:28, y el nombre del propio fichero. Entonces, este ls-l nos va a ser útil porque vamos a extraer esta información en un momento dado y vamos a utilizarla, ¿vale? Entonces, ahora mismo, ¿para qué nos va a servir? Pues, si os acordáis, el otro día nos quedamos con el tema de cambiar los ficheros, o sea, cambiar los permisos, perdón. Entonces, para cambiar los permisos, lo primero que tenemos que tener claro es exactamente esos permisos, cómo funcionan. Concretamente, en el caso de Linux, uy, perdón, se me ha abierto. En el caso de Linux, los permisos los aplica a estas tres primeras letras son al usuario, a continuación las tres siguientes son los permisos del grupo y las tres siguientes son los permisos de others. Entonces, el usuario es el que creó el fichero, el grupo es el grupo primario al que pertenece el usuario al que creó el fichero, others es quien no es el usuario y quien no pertenece al grupo primario que creó el fichero, o sea, los otros, el resto de la humanidad. Entonces, ¿qué tenéis que tener presente para acordaros de la modificación de permisos? La palabra Hugo. Hugo es user, group, others, ¿vale? Acordaros de Hugo. Si conocéis un Hugo, os viene bien para acordaros. Entonces, ¿cómo son esos permisos? Pues cuando tenemos una R, quiere decir que tenemos permiso de lectura, de read. Cuando tenemos una W, permiso de write, de escritura. Y cuando tenemos una X, que la tenemos aquí arriba, es permiso de ejecución. Entonces, el orden siempre es ese, RWX. ¿Qué ocurre cuando no me aparece una de las letras, sino que me aparece un guioncito? Eso quiere decir que ese permiso no está habilitado. Entonces, por ejemplo, en apuntes 10 noviembre txt, que es el segundo fichero que tenemos aquí, tendríamos para el usuario permiso de lectura y escritura, pero no de ejecución, para el grupo al que pertenece lectura y escritura, pero no ejecución, y para ODER solo lectura, ¿vale? Entonces, el resto no están habilitados. Bueno, pues chmod me permite change mode, cambiar el modo en el que me relaciono con esos permisos. Entonces, yo podría, utilizando chmod, referirme a Hugo. O sea, poner que yo quiero que, por ejemplo, el usuario pueda, además de todo lo que puede hacer, ejecutar, ¿vale? Que es la X la que no tenía habilitada. Que, pues, apuntes 10 txt, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, si yo ahora le digo, enséñame los permisos de este fichero concreto, vemos que acabo de darle el permiso de ejecución a user, al usuario, ¿vale? Pues igual que puedo dárselo al usuario, se lo podría dar al usuario y al grupo, o al usuario y al grupo y a others. Yo aquí podría referirme de esta forma a los usuarios. Igual que se lo doy, se lo podría quitar. Yo podría aquí quitarle, por ejemplo, que ahora nadie pueda escribir, ¿vale? Entonces, el más asigna un permiso respecto a lo que tienes, o sea, lo añade, el menos lo quita, o sea, lo extrae. Entonces, si yo ahora comprobara los permisos que hay sobre ese recurso, vemos que nadie puede escribir. Bueno, pues la sintaxis de este comando pues me permite pues, poner diferentes cosas. O sea, yo podría poner, por ejemplo, que U y G pueden leer y escribir y que en cambio O no puede ni siquiera leer, ¿vale? Entonces, si ahora comprobamos el permiso,
vemos que efectivamente hemos asignado y hemos quitado. Entonces, el más añade, el menos quita, pero existe otra posibilidad que es asignar directamente, que sería utilizar pues, un igual. Entonces, si yo quisiera que el permiso de, por ejemplo, el usuario sea exactamente RWX y en cambio que el permiso del grupo y de ODES sea exactamente RW, podría hacerlo así. En lugar de utilizar un más o un menos para añadir o quitar, puedo asignar con un igual. ¿De acuerdo? Entonces, si yo esto lo miro, pues acabo de asignar esos permisos exactamente. Bueno, pues el otro día vimos esto, además os conté que además de hacer referencia a UGO, puedo utilizar A. ¿A qué quiere decir? A es all, all quiere decir todos, o todos me refiero a UGO. Entonces, a todos les puedo quitar el permiso de ejecución, ¿vale? Entonces, si hago esto, lo que hago es que aplico a todos de una tacada una asignación, le añado, le quito el permiso. Si no ponemos nada, veis que lo acabo de hacer, si no ponemos nada, realmente lo estamos haciendo a todos. O sea, si yo pongo menos W, es como poner A menos W, ¿vale? Realmente se lo hacemos a todos. ¿Veis? Eh, eh, entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí me ha dado un aviso. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué haría con el A? Pues con el A podría hacerlo con todos. Pero hay una sintaxis que es alternativa a esta, que es mucho más compacta, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esa sintaxis? Pues, a ver, si yo mirara ahora mismo, como lo tengo puesto, podríamos considerar que el permiso del usuario consiste, si yo esto lo tratara como un permiso que está activado o desactivado, que está encendido o apagado, si está encendido la lectura, le podría asignar un 1 y si está apagado la escritura y la ejecución, le podría asignar un 0. De manera que este permiso podría ser un 100 en el caso del usuario. En el caso del grupo sería un 100 y en el caso de Other sería un 110. Entonces, si esos tres números, 100, 100, 110, los trato como un número binario, lo podría pasar a decimal, de manera que un 100, 100, 110 sería un 446. Entonces, si yo quisiera asignar a cualquier fichero permisos 446, simplemente haría chmod 446 el nombre del fichero. ¿Vale? Entonces, con esto estaría aplicando esos permisos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería un permiso donde estuviera todo activado? ¿Podría leer, escribir, ejecutar? Pues un permiso donde todo sea unos, pues sería 111, que es 1111 es un 7 en decimal, 111, 111. Entonces, esos permisos pues serían 777. De manera que yo sabría que el primer 7 se refiere al usuario, el segundo 7 al grupo y el tercer 7 a ODES. ¿De acuerdo? Y bit a bit, pues cada bit sería escritura, lectura, ejecución. Si ahora compruebo cómo se ha quedado el fichero, vemos que efectivamente con esta notación acabo de activarlo todo. Entonces, esta forma de escribirlo es mucho más compacta que estar especificando el grupo tal o all tal. Entonces, ir poniendo y quitando cosas que es un poquito más farragoso. ¿Vale? Entonces, con el numerito sabes que lo estás asignando exactamente eso a la posición que toca. Y al final se utiliza mucho más esta sintaxis que la de UGO, ¿vale? Entonces el otro día nos quedamos por esto. Si, por ejemplo, si queréis os hago otro ejemplo, no sé hasta qué punto lo tenéis claro. O sea, por ejemplo, vamos a imaginar que quiero al grupo y a others darles solo permisos de lectura. Si eso fuera así, yo querría un 100, porque solo quiero que la R esté activada. Un 100 es un 4. Entonces le daría permiso 744. El primer 7 es el usuario, luego está el grupo, luego está others. Entonces, con eso, grupo y others solo tienen un permiso de lectura. Si ahora compremo, veo que efectivamente acabo de desactivar permisos porque he puesto el 44. ¿Vale?